Sálvate tú, cuando tú te salves, salvas a los demás. Por ahora, piensa en ti. Eso. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, I am Eliazar. Si estás por acá visitando este video el día de hoy, te invito a que te suscribas, le des like y compartas. El día de hoy quiero hablarte un poco sobre mi historia, mi primer año viviendo del arte. Ya sabemos pues que en Colombia vivir del arte es un poco difícil, o bueno, creo que eso era antes. Actualmente tenemos plataformas digitales como las redes sociales y pues nos invitan a conocer nuevas fronteras con nuestro arte. La decisión más difícil de empezar a vivir del arte fue pensar en cómo vivir del arte, ¿sí? Cuando empecé a pintar hace 5 años, ya que pues no he pintado toda mi vida, llevo 5 años de mi carrera apenas, yo solía vender obras en 200.000 pesos colombianos, son aproximadamente $50 estadounidenses, y o sea, como estando 3 semanas en un cuarto pintando, haciendo una obra, pueda valer 200.000 pesos, no es justo. Entonces, materiales, tiempo, ¿sí? Técnica, todo esto aprendido para que mi obra se valore en 200.000 pesos colombianos, para mí era como pesado, y bueno, ¿y cómo voy a vivir si apenas me alcanza para comprar materiales? Bueno, resulta que en la pandemia que yo empecé a trabajar con la pintura, sin querer queriendo, un escritor de mi ciudad, Tuluá Valle, me dice como: Eleazar, quiero comprarte esta pintura. Fue como lo primero que hice, así, wow, increíble. Y yo empecé a pensar, de esto se puede vivir. Es decir, esto va más allá y alcanza pues obviamente a llegar al dinero. Entonces es como, es bastante bello e interesante, porque es que cuando encuentro la pintura, para mí la pintura me salva, porque llega en un momento muy abrupto de mi carrera como deportista, porque yo era deportista, y se atraviesa en mi camino y me enamoro por completo del arte. Entonces, encontrarlo y saber que se puede vender, que se puede comercializar, que todo este tipo de cosas pueden pasar en torno al arte y me permiten ser mientras soy, valga la redundancia, para mí eso fue satisfactorio y fascinante y mágico. Yo no le he tenido miedo al futuro, siempre he decidido seguir mi corazón, escuchar mi voz interior y dejarme llevar. Obviamente me he encontrado con muchos obstáculos en el camino, pero son obstáculos que han hecho de mi persona una mejor persona. Antes de dedicarme 100% al arte, yo pues era profesor de artes marciales, cinturón negro, tenía una academia y pues tenía que dejarlo todo para poder dedicarme a esto, irme de otra ciudad a otra. Bueno, yo ya en esa época conocí al maestro Carlos Delgado, que es un artista de talla internacional, que muy pronto lo tendré en este canal. Y pues él me empezó como a hablar sobre cómo vivir del arte vendiéndolo desde Colombia hacia el exterior. ¿Y cómo podríamos vivir nosotros como artistas dignamente? Yo lo veo a él y él es un señor que vive dignamente gracias al arte. Él pinta y pinta y pinta y crea, y anualmente hace un viaje por Europa y visita muchas galerías a nivel mundial y un montón de cosas que uno dice como, wow, es como uno ver a un superestrella de rock. Entonces él empieza a plantearnos esas ideas, a involucrarnos un poco más, y allí yo empiezo como a soltar ese miedo de 200.000 pesos, no,
hay que empezar a vender, a promovernos. De hecho, la primera obra que vendí así de alto bagaje, de alto valor, fue una obra que pues realicé en el taller del maestro Carlos. Él se la llevó a Noruega y allá la vendió en $6.000, casi 22 millones colombianos para esa época, año 2024. Entonces, pasar de vender obras en $50 a pasarlas a vender en $6.000 y en otro país y en otro continente, para mí eso me abrió por completamente como el mundo, ¿no? Porque allí uno aprende ya a valorar el trabajo de uno y a que las personas aprendan a valorar el trabajo de uno como artista. Las personas que hoy compraron mis obras en 200.000 pesos, ya esas obras han adquirido un valor también adicional, aunque pues al principio regateaban o cosas así, pero pues aún así les agradezco porque fueron apoyo para mi proceso. Entonces, debido a esto, yo empiezo a soltar ese miedo y ya surgen nuevas preguntas, no le quiero decir miedos porque para mí los miedos son como paredes, como cosas con las que uno se choca y no le tengo miedo a ello. Me surgen preguntas acerca de por qué mi obra vale tanto, qué voy a hacer mañana, después de esta obra, qué sigue, y así estoy en ese constante de pensares. Hay momentos en que digo tengo que vender, tengo que comer, pero le agradezco tanto al arte porque es que el arte nunca me ha faltado y nunca me ha faltado el plato en la mesa, porque gracias al arte vivo bien, dignamente, soy un artista que vive dignamente del arte. Los apoyos pues principales de mi familia, mi padre fue pintor también en su juventud, entonces él ya después de que vio que me interesó mucho el arte en el 2020, en el año 2021 él ya decidió darme un par de clases de cómo manejar el óleo, cómo se maneja el pigmento, un poco sobre la manipulación del elemento del óleo, porque pues mis inicios fueron con la acuarela. Siempre me interesó mucho el realismo, la pintura figurativa. Entonces empecé a hacer retratos. Una vez hice un retrato de David Bowie, que la verdad fue como mi segundo retrato en óleo y fue bellísimo también. Y las personas de mis redes sociales, de mi Facebook en ese entonces, me alentaban, o sea, siempre hubo como ese apoyo y ese abrazo como de hermandad, no sé, como que Elíazar seguía adelante, lo haces muy bien. Entonces era súper bello. También pues una crítica que a mí me marcó mucho, que fue una crítica cuando conozco al maestro Carlos Delgado. Yo le decía como maestro, quiero que me ayudes para hacer una exposición colectiva con todos los artistas de Río Sucio Caldas. Y él me dijo, Elíazar, dime, ¿tú vives del arte? Y en esa época pues yo no vivía del arte. Le dije, no señor. Ok, sálvate tú. Cuando tú te salves, salvas a los demás. Por ahora, piensa en ti. Eso me dejó muy marcado porque tiene totalmente la razón. Y así fue. Aunque se hizo la exposición, seguí creando y creciendo en pro de mi bienestar, pero también pensando en los demás. Tengo unos proyectos a futuro con la población tulueña de mi ciudad que espero y la vida me alcance para llegar allí. Y pues otra crítica que también fue muy fuerte fue un cuadro que hice, fue un ensayo que el maestro Carlos me hizo. Me dijo, pínteme algo acá. Fue como un examen de admisión, no sé. Yo le hice unos ojos así grandes como en llama,
Y le dije, no, es que Carlos, es que esta obra refleja la ira que hay interna de mí, no sé qué. Cuando llega Carlos y me dice, huevón, yo te veo a vos y vos no me reflejas eso, vos me reflejas como tranquilidad, como seguridad, como paz, como muchas cosas, pero no ira. Sáqueme esta mierda del taller y si quiere venir a pintar acá, tráigame algo bueno. Yo me voy para Europa, cuando regrese en 2 meses, si quieres regresas. Listo, hágale Carlos. Él se va para Europa, yo me voy para mi ciudad. Yo pensar, cuando me surge un retrato con una luz intensa, una luz muy bella. Y sí, ese retrato es un retrato como de seguridad, como de mucha tranquilidad, una luz bellísima. Entonces ya cuando le muestro eso al maestro Carlos, él me dice, bueno, ahora sí, vente para mi taller, yo te doy materiales, yo te doy... Y sí, yo decido ya renunciar a todo lo de mi ciudad, a las clases de artes marciales, a mis trabajos, a todo. Y me vengo por aquí a dedicarme 100% al arte, sin miedo, con esas críticas que me han hecho otros maestros también. Las he venido como en una retroalimentación. Y es también gracias a ello el valor que ha cogido mi obra, sí, la técnica que he adquirido, porque las críticas han sido fuertes, pero han sido muy constructivas. Básicamente antes de dedicarme por completo al arte, mi vida era un desorden completamente. En la mañana iba a entrenar, luego a la media mañana estaba en un consultorio médico trabajando, luego en la tarde iba a dar clases de judo y luego en las noches iba a dar clases de teatro, entonces era como muchas cosas. Ya cuando entró la pintura a mi vida, luego de dar clases de teatro en la noche, tipo 10 de la noche que llegaba a mi casa, me ponía a pintar hasta la 1 o 2 de la mañana. Y esos eran todos mis días hasta que en el 2024 decidí venirme a vivir de esto. Cuando empiezo fue un poco raro, porque solo tenía que sentarme a pintar, a crear, a pensar con paciencia, con tranquilidad, que era algo que yo no tenía anteriormente, y era respirar, qué voy a construir, con qué armonía voy a crear esta obra, cuál es la composición que voy a generar, qué es lo que quiero comunicar. Entonces fue como empezar a adecuarme un poco a ello. Ya luego empecé a manejar mis horarios. Hay veces trabajo hasta la 1 o 2 de la noche, de la madrugada, y hay veces entro al taller tipo mediodía, otras veces hay que entro a las 8 de la mañana. Entonces es como duermo el tiempo necesario, pienso lo que tengo que pensar, estructuro mis trabajos, organizo como mi círculo cromático, pero todo eso es como aquí, como en mi mente. Como que esta es mi computadora y allí ya organizo todo y es mi orden. Para otros es un desorden, pero es mi orden y me funciona. Entonces es algo que no me gusta, la cotidianidad, la detesto. Entonces trato de que mis días no sean cotidianos porque me voy a aburrir de esto y no quiero, porque es algo que amo. Entonces trabajo de esta manera. Hay días que trabajo desde muy temprano, otras veces trabajo desde tarde y otras veces trabajo desde hasta muy tarde y otras veces no trabajo hasta tan tarde. Así es como manejo mis horas, mis días. Mi relación con el arte no cambió cuando se volvió mi sustento. Al contrario, siento que se volvió algo más fuerte. Siento que fue, no sé, como fue algo grandioso de hecho, porque vivir de lo que amo hacer, de lo que me fascina hacer, que las personas vean mi obra y se sientan tan cautivadas y maravilladas que decidan adquirir esa obra, es para mí, wow,
es bellísimo. ¿Qué me motiva? Para crear, no solamente vender. Obvio, es importante, es muy importante, ¿sí? Porque es que tú eres artista, tú tienes que ser empresa, ¿sí? Tienes que ser empresario. ¿Por qué? Porque entonces no te van a valorar, no van a valorar tu trabajo. ¿Cuánto vale tu obra? No, lo que me quiera dar por ese cuadro. No. ¿Cuánto vale tu obra? Mi obra vale tanto. ¿Por qué? Por esto, porque tengo tantos años de trayectoria, porque he expuesto en tales lugares, porque trabajo tal, porque mi obra hoy día está en ciertos países, ¿sí? Todo eso acumula un valor, más el tiempo, más los materiales, más la idea, ¿sí? Tú eres empresa, eso tienes que tenerlo muy claro para poder vivir de esto. Yo he llegado hasta aquí hoy por hoy es gracias a que mi pensamiento, cuando entendí que esto iba a ser mi sustento, cambió. ¿Cambió por qué? Porque, bueno, tengo que vender para poder comer. No es solo pintar, también hay que buscar marketing, hay que buscar redes sociales, hay que vender por Instagram, por TikTok, por YouTube, por todas las plataformas que se puedan, conseguir galerías, escribir correos, coleccionistas. O sea, hay muchas cosas que van más allá de solo pintar, ¿sí? Esto es lo principal y es la esencia de lo esencial, de lo que nos caracteriza a nosotros. Pero es muy importante, si queremos vivir de esto, es meterle también a la empresa, ¿sí? A mi empresa, en este caso, soy Eleazar, es mi empresa. Los errores que he cometido en el primer año de aprendizaje, de vivir del arte, ese primer año, errores, que yo diga, no le puse mucha atención a las redes sociales, no le puse como mucha atención a las composiciones, y creo que es fundamental porque tenemos que generar un lenguaje. Y pues en cuanto a las redes sociales es fundamental para poder seguir vendiendo, el cual pues muy pronto voy a estar subiendo un video próximo de cómo vender tu arte en internet. Así que si no te has suscrito y has llegado hasta aquí, suscríbete, deja tu like y comenta. Si tú eres pintor, si te fascina crear y aún no puedes vivir de esto, empecemos por lo primero. Debes de consolidar tus redes sociales, ¿sí? Tu Instagram, tu Facebook, incluso tu WhatsApp, tu TikTok, tus redes sociales. Debes de ponerlas como modo empresa. ¿Por qué? Porque tú eres una empresa. Recuerda siempre eso. Segundo, si tú tienes una familia que alimentar y no puedes vivir de esto porque tienes que trabajar en otras cosas, importante, sigue creando un tiempito libre un dibujo, un tiempito libre una pintura. Nunca dejes morir el arte porque el arte es lo más hermoso que tiene el ser humano, que trasciende el alma, es algo que va más allá. Sí, no sabemos hasta dónde vaya, pero es universal el arte. Si tienes hijos, invítalos a seguir creando contigo. Si quieres vivir de esto, tienes que arriesgarte también mucho. Tienes que arriesgar mucho de tu vida, de tu cotidianidad, de los sábados de rumba con los amigos, de los domingos dormir hasta tarde, de todo esto, porque esto empieza a ser la vida de uno. Muchas veces estoy aquí un sábado 2 de la mañana pintando, salgo y veo un montón de borrachos por ahí y es como, es loco porque son realidades distintas. Yo estoy pensando en mi futuro, quiero consolidarme en la historia como un gran artista, quiero crecer más como artista, quiero seguir escalando, ¿sí? Y no puedo detenerme, no puedo dejar de pintar, no puedo dejar de crear. Y si no estoy pintando ni creando, estoy pensando en qué voy a pintar y en qué voy a crear. Cómo voy a comunicarle, cómo voy a llegar a las personas, cómo voy a vender mi obra, ¿sí? Todo esto porque es lo que nos hace grandes. Así que la invitación es a crear, pensar y soñar. Crear, pensar y soñar y a suscribirte a mi canal. Ya sabes que por aquí voy a estar subiendo contenido de calidad en cuanto al arte.
Si deseas que hable de un tema en específico, si tienes preguntas, por favor déjalas en los comentarios que voy a estar respondiéndolos todos. Deja tu like, suscríbete y muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.